Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo. Hoy vamos a reaccionar a comida callejera de México. Yo no quiero reaccionarla en realidad, yo quiero comerla, porque la comida mexicana a mí me encanta. Lo que vamos a hacer ahora es, como no estamos en México, vamos a reaccionar a un vídeo que se ha grabado en México. Vamos a reaccionar el vídeo de Enrique Alex, que os dejaré el enlace del vídeo original en la descripción. Seguirle y ver el vídeo original si queréis. Y vamos a ver el vídeo de hoy. Esto es un tlacoyo. ¿Habéis escuchado eso? Como una gallina por de fondo. Vamos a verlo de nuevo. Esto es un tlacoyo. Interesante lo de las tortillas negras. ¿Qué les echarán? ¿Cómo se llama? ¿La tinta de calamar? Si hay algún mexicano por aquí, por favor que me lo comente. ¿Por qué son negras? Después de varios días aquí me he dado cuenta de que no basta con saber español para comer en México, porque muchos de los nombres de los platos están en náhuatl. Náhuatl es la lengua azteca. Ya, interesante. Lo que llamamos comida mexicana en el resto del mundo tiene poco que ver con lo que se come aquí, que por cierto ha sido... Está claro, lo que se come en España, por ejemplo, vas a un restaurante mexicano en España, no es nada que ver con comida mexicana original. O sea, Tex-Mex y comida original de México, hay un cambio. Yo nunca he ido a México y tengo ganas de ir. Y de verdad, yo creo que, a ver, es igual que dicen, voy a un restaurante árabe aquí en España. Pues no es lo mismo que ir a un restaurante árabe en Marruecos. A ver si me entendéis. declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ahí es nada. La base de la comida tradicional mexicana es el maíz, en cualquiera de sus formas, pero especialmente en forma de tortilla. La mayor parte de los platillos, como aquí les llaman, comparten ingredientes, aunque preparados de distinta forma. De aquí de México es maíz azul para... ¿Eh? ¿Maíz azul? Y a ver, por favor, no me estoy enterando. ¿Cómo que maíz azul? Maíz es amarillo y blanco por dentro. No entiendo. No entiendo nada. Para hacer la masa se pone a hervir agua, se le echa cal y posteriormente se le echa el maíz para... ¡Cal! Yo estoy flipando, de verdad. Si hay algún mexicano que me lo explique, por favor, por comentarios, te lo agradecería. Para que quede suavecito y se pueda hacer la masa. Se trabaja como aquí lo están viendo ustedes ahorita. ¡Mirad qué color! Vamos a seguir probando. Oh, las mazorcas. Tengo que decir que en Marruecos también hacen las mazorcas muy buenas, hervidas sin agua con sal. Dios, me encantan. Esto se sirve así en mazorca o desenhebrado, el maíz, pero con los mismos ingredientes. Esto es un elote y desenhebrado se llama esquite. Lo que más comúnmente se encuentran son judías, queso, chiles, aguacates, cebollas, tomates, nopales, que es un tipo de cactus, cilantro y toda clase de carnes preparadas. Madre mía. Los tacos ya son un mundo aparte. Los hay de... ¡Hostias! Es como un kebab. Es como un kebab. Estoy flipando. Ahora me estoy confundiendo. ¿De dónde ha salido el kebab? ¿Árabe? ¿Mexicano? No lo sé. Yo pienso que es árabe. ¿Qué pensáis vosotros? de todo lo que puedas imaginar y de todas las combinaciones posibles de ingredientes. Los taquitos de al pastor que llaman del trompo, o suaderito de res, longaniza, campechanos, que es la combinación de suadero con longaniza, o semitas que lleva de milanesa, atraposo de al pastor, lleva su cilantro, aguacate, pápalo, papitas tipo sabritas, irresistibles. Eres un crack, como tío. ninguno. Eres un crack. Pico. Picante, por Dios. Comer en la calle es sin duda la forma más auténtica y económica de probar la cocina tradicional mexicana. Y además de comer muy bien.
¡Qué rico! Yo quiero ir a México. La cebolla ahí. ¡Qué rico! Una vez le hice así. Es que, de verdad, todo lo que tiene México de comida es impresionante. Yo lo comería todo. Todo menos la reacción que hemos hecho el otro día, que si no lo has visto te dejaré el enlace por aquí arriba. Lo de... ¿Cómo se llama? La lengua. Uf, eso sí, ya ahí no. Pero esto que estoy viendo ahora mismo está rico. ¡Por Dios! Se dice que la cocina mexicana ha influido a muchas otras, pero también que la cocina europea añadió nuevos sabores a la mexicana. No solo eso, sino que aquí tienen sus versiones bastante particulares en algunos casos de comidas españolas, asiáticas y de todo el mundo. Imagina un plato de sushi con ingredientes mexicanos. Sí, existe. Suena bien. Sushi con todo mexicano. Ya. Este señor lo ha traído todo preparado desde su casa. Mira qué pinta tiene eso. ¡Dios! Grasita, grasita, grasita. ¿Mucho? Sé que sí. ¿Este tío es inmortal? ¿Pica o no pica? Me estoy haciendo ya inmortal con el picante. Lo dije. ¿Se está haciendo inmortal? ¡Madre mía! Así a lo tonto para enseñaros todos los tacos, estoy ya hasta arriba. Hombre, normal. Todo el día comiendo tacos. Qué rico, ¿eso es queso? Queso, sí. La riqueza de la gastronomía mexicana radica en gran parte en su omnipresencia. Al menos en Ciudad de México es imposible andar 50 metros sin encontrarse un puesto de comida callejera o un restaurante. Junto a los puestos de comida callejera siempre hay otros de zumos naturales, los mejores que he probado en mi vida, por cierto. Fruta natural sin nada más, cortada y preparada en el momento frente a... Mirad la papaya esta, qué grande es, tío. Es una papaya, ¿no? Pienso yo. Madre mía, qué gigante. ¿Esto es en la cámara o es real así son de grande? Mamma mía. Tus ojos. Y claro, están ahí por un motivo, para quiero un bajar un zumito. poquito la comida. Esto ya es una opción personal, pero yo siempre pido los zumos sin tapa y sin pajita, o como le llaman aquí, popote, porque realmente es algo bastante innecesario y es un gasto de plástico que es que se va a ir a la basura. El zumo, increíble. Siempre que salimos a comer a la calle nos pasa lo mismo. Comemos, comemos, comemos y estamos ahora que vamos a reventar. Y encima ahora nos vamos de excursión. Vamos para allá. Ahí vais a descargar. Muchos dijisteis en el vídeo anterior que para ver lo más bonito de México hay que salirse un poco de la ciudad. Así que haciéndoos caso, hoy hemos venido al Nevado de Toluca. Ahora mismo estamos a 3.700 metros de altura. Oh, Dios. Por eso estamos tan ahogados. Y aún quedan 1000 metros, según parece. Hemos tenido que dejar el coche atrás porque está el... A mí no me gusta andar. Eso sí que no me gusta. Eso sí que no lo haré. Si hay algún todoterreno que me suba hasta arriba, sí, a ir andando. Lo siento mucho, amigo. No. Camino un poco embarrado. Madre mía, no estábamos advertidos de esto. Hombre, que no. Qué buena esa. Creemos que estamos ya cerca de la cima, aunque haciendo Qué números bonito, ¿eh? faltan 500 metros. De verdad, qué bonito México, ¿eh? De verdad, se ve impresionante. Me está encantando. Hemos recorrido 400 y pico. Cuidado, cuidado que te cortan. Cuidado que ya sabes lo que te cortan.
acabas de pasar un sitio que no debes pasar, amigo. Mirad la bici. A esta el mejor. Que ha subido con la bici toda la montaña esa. Mamma mía, tío. Ese tío tiene que estar fuerte, no, lo siguiente. Mirad, qué paisaje, por Dios. Me recuerda a Marruecos. Mirad las montañas. Esto es... Madre mía, el río. Y yo. Qué bonito, tío. Mirad qué paisaje, por Dios. Mirad qué paisaje. El timelapse este que acabáis de ver, pues he dejado la cámara haciéndolo, me he ido, se me ha olvidado y me he acordado cuando ya iba como por ahí. En fin, qué desastre. Cuidado, cuidado, me ha pasado muchas veces eso. Me gusta la musiquita. Qué rico, tío. Mira qué bonito es esto, tío. El río este. Esto es Amazonas. Madre mía, México. Madre mía. Si alguien sabe cómo se llama este río, que me lo diga por los comentarios, por favor, porque es un paisaje impresionante. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí. Estamos en el cráter del Nevado de Toluca. Este es el Lago del Sol y el otro se llama Lago de la Luna, ¿no? O Laguna de la Luna. El Muy lago bonito. de Laguna, ya está, ya lo tenemos. Qué bueno. Hay dos. De verdad, si vais a Marruecos, vais a ver los mismos paisajes, tío, que México. Yo, por lo menos donde vivo, en el campo, hay montañas así de grandes y es impresionante, de verdad es impresionante. La banda. Y bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Os dejaré el enlace del vídeo original en la descripción. Espero que os haya gustado la reacción. Dadle likes, comenta y si quieres que reaccione a otro vídeo, solamente déjamelo por comentarios. Yo me encargo de grabarlo. Gracias, amigos. Hasta luego. Slama.